Si van entendiendo la hemodinámica de lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Dijimos que la arteria umbilical en condiciones normales, ¿qué pasa con el índice de pulsatilidad? ¿Aumenta o disminuye a medida que la edad gestacional aumenta? Disminuye el índice de pulsatilidad. Por lo tanto, lo patológico es cuando aumenta el índice de pulsatilidad. Correcto. El índice de pulsatilidad anormal de la arteria umbilical empieza a aumentar. Correcto. La misma analogía hacemos a la inversa para la cerebral media. La cerebral media en condiciones normales va a ir aumentando o disminuyendo su índice de pulsatilidad. Va a ir disminuyendo. En condiciones patológicas no va a ir aumentando. En condiciones patológicas va a ir disminuyendo. Por eso estamos hablando antes de la semana 32 que va a subir hasta fisiológicamente. ¿Verdad? Ok. Si yo en este momento, aquí, en esta gráfica, hago el índice de la arteria umbilical, me va a decir que está en el percentil 20. ¿Está bien? Sí. No, es más alto. En el percentil 70 o 80. ¿Está bien? Sí. Está por debajo de los 90, 95 que decía el doctor. Ok. Me voy a la cerebral y digo, el índice de pulsatilidad de la cerebral media está en 15. ¿Está normal? Sí, porque la tabla me dice que es normal. Ok. Pero resulta ser que no es normal. Porque hay un punto de inflexión que cuando baja el de la arteria cerebral media y sube el de la arteria umbilical, se llama índice cerebroplacentario. Porque si la progresión continúa, yo voy a tener en un determinado momento el índice de pulsatilidad de la umbilical por encima del percentil 95. Ah, está patológico. Y si le sigo a la arteria umbilical, a la arteria cerebral media, que va a seguir bajando hasta llegar por debajo del percentil 5, ah, ahora está patológico. Pero resulta ser que para el feto necesitaba oxígeno antes, y si yo le miré en forma individual a la cerebral media y a la umbilical, los dos están dentro de sus rangos de normalidad. Entonces están normales. Eso fue lo que se llama el índice cerebroplacentario. Es muy fácil obtenerlo, sí. Se divide la arteria cerebral media sobre el IP, la arteria cerebral media sobre el IP de la arteria umbilical. Se acabó la historia al respecto. Va a ser patológico cuando estoy por debajo del percentil 5. Y como le dije a María, ¿de qué me sirve? Miren ustedes, este es un dato número. Año 1992 ya se descubrió y se relató y se tabuló el índice cerebroplacentario. Ahí está la tabla. O sea, decía mayor a 5, menor a 1, más de 1. ¿Y de qué me sirve? No sé, pero ahí está la. No era ayer, no, año 92. Y todos ya tienen sus tablas de normalidad, sí. Cuando nace la restricción selectiva, o sea, la restricción de crecimiento intrauterino tardía, ahí recién echa la relevancia del índice cerebroplacentario. Cuando yo sospecho de que viene bajando la curva del percentil o tengo una umbilical aislada que está en un percentil 80, pero no estoy seguro que porque para la definición está normal, y tengo una cerebral media que para estar en un percentil 15, que para la definición está normal, pero el índice cerebroplacentario ya está patológico, esa es una restricción. ¿Y sirve para qué? Para diagnosticar restricciones tardías. Tardías son las que están por encima de las restricciones. Ese es el único valor que tiene el índice cerebroplacentario. ¿Está en estudio? ¿De qué me sirve? De la próxima clase, porque todavía no hay datos. Lo que sabemos y les muestro por eso del año 92 ya se hizo la suma, la resta, la división, y de qué se no sirve para nada, pero aquí está. Hoy sirve solamente hasta el momento para eso. No es interrumpir la gestación, no es interrumpir la gestación.
parece que no, según la mala lengua de los trabajos que se están haciendo, que todavía a veces no tenemos claro para qué sirve, pero van a ser publicados nuevamente. Yo les adelanto lo que sé que dicen, por ahí cambia la versión de juego. A la fecha de hoy no sirve el índice representario, salvo la restricción tarde para diagnóstico, ni siquiera para tomar conducta. Pero aquí va a 17 semanas, tiene una me va a sacar. Claro, pero no porque su índice de representación está mal. Porque hoy hiciste el diagnóstico de y no sabes que si una tablilla no le va a llevar mal a 27. Correcto. Pero no es que toma conducta, está mal, exacto. Y le está bien pasar a 25. No, está continuando con el diagnóstico. ¿Estamos? Muy bien. Último suspiro. Ductus venoso. A ver, el ductus venoso es complicado y le tienen que querer al ductus. Yo les voy a ser sincero, le odiaba al ductus venoso. Yo doy clase de ductus venoso. Y es muy sencilla la historia. En el año 2008, el doctor Manuel Gallo me dice: vamos a dar un curso de Doppler al Congreso Mundial de Perinatología en Cartagena de Indias. Caramba, ¿en serio? Sí. ¿Qué quiere que hable de ductus venoso? No tenés por otro tema. No, va a hablar de ductus venoso. Ok. Me puse a investigar y lo quiero. Pero es importante porque cuesta encontrar. Y cuesta encontrar sencillamente porque está presente en nuestra análisis y no lo vemos. Entonces tienen que practicar el ductus venoso y conocer ciertos datos que les voy a ir contando. Primer punto, el ducto venoso es milimétrico. Esto es 1 milímetro, o sea que acá tiene no más de 3. Entonces, esto al término. Entonces estamos isolando un vaso milimétrico. Pero ¿qué pasa en el ductus venoso? Esto es lo interesante. Sabemos que viene la vena umbilical, que trae sangre ricamente oxigenada, que va a entrar a formar parte del seno portal, y donde se produce la curvatura del seno portal nace el ductus venoso, que para los anatomistas clásicos va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de anterior a posterior, y termina, según anatomistas clásicos, en la aurícula derecha. Y le digo que no es así, porque se demostró que no termina en la aurícula derecha, termina en un elemento que se llama el vestíbulo venoso subdiafragmático, que se comunica después con la aurícula derecha. ¿Y por qué les cuento el vestíbulo venoso subdiafragmático? Porque van a entender para qué está en breve cuando sigamos. Pero esta explicación anatómica es fundamental para que ustedes se vayan a la anatomía del feto, busquen el seno portal, el vaso que está saliendo del seno portal, es el ductus. Sin color, estoy hablando sin color, no estoy hablando con el color. ¿Se va a ver? Ahora le mucho. Pero porque ustedes entendieron la anatomía del feto y después tenemos que entender la fisiología del feto. ¿Qué es lo que hace este ductus venoso? Esta es una imagen de Sosa Barría espectacular. El ginecólogo, pero le gusta la disección. Él hace disecciones, autopsias de fetos no abortos, que se pierden. Y seca el ductus. Miren ustedes. Esto está publicado. Acá viene la vena umbilical, el seno portal, no se nota claramente, obviamente la curvatura, pero acá viene el ducto venoso y termina en esta estructura, el vestíbulo venoso subdiafragmático. La ventaja del ducto venoso, yo le llamo, está en la autopista, la línea recta San José
José Coronel Oviedo, ¿verdad? La recta, o de autopista, ¿está recordando? Ese es el ducto venoso. Empezó aquí en el trocito, ninguna curva tuvo. ¿Por qué? Porque ustedes saben por principio físico que cuando hay curvas, la velocidad disminuye. Por eso los trenes de alta velocidad son todos rectos, no evitan las curvas. El eritrocito también evita curvas. ¿Por qué? Porque es el que va a llevar sangre ricamente oxigenada al feto, porque viene la vena umbilical que está trayendo de la placenta sangre ricamente oxigenada. Entonces, ¿a dónde va a llegar? A la aurícula derecha a través del ventrículo venoso diafragmático. Pero yo no veo, porque estoy en primer trimestre, 11-14, cómo voy a ver la curva de... Para eso hay un fenómeno. Aquí se nota muy claramente a través de su salabaría, la vena umbilical, el ducto venoso. Miren cómo se estrecha y miren cómo se abre de nuevo el ventrículo venoso subdiafragmático que va a ir a la aurícula derecha. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esta estrechez, porque viene el infractor en la temporada y se encuentra con la policía y tiene que frenar. ¿Por qué frenó? Y porque se achicó la autopista a un solo carril. Entonces ahí se produce un embotellamiento y se produce una turbulencia del eritrocito que para nosotros va a ser el fenómeno de aliasis que vamos a ver por el color. Por lo tanto, el color en el primer trimestre donde está la aliasis, ese es el ductus. ¿Pero por qué está la aliasis? Porque se achicó. ¿Y por qué se achicó? Y porque venía en la autopista y después por un solo carril. Y ahí se hizo el choque múltiple de eritrocito que va a ser finalmente el aliasis. Entonces, el primer trimestre, y si lo encuentran en segundo y tercero sin color, pongan el color que le van a encontrar a la aliasis. Ahí va a estar bien. ¿Estamos? Pero si no tienen la anatomía, no van a saber por qué. Y ahí está el dónde, y ahí está el ducto y dónde, y no le encuentran nunca. ¿Por qué? Porque es milimétrico. Ahora bien, ¿qué función cumple entonces el ducto? ¿Por qué es lo que es tan importante? Y cumple la función de que es uno de los 3 shunts fisiológicos que tiene el feto. ¿Para qué? Para asegurarse sangre a sus órganos vitales. El ducto arterioso, que se va a cerrar después, el foramen oval, y el ducto venoso. Entonces, Francisco Maguad me invita hace muchos años a Manaus. Nunca más me fui, me encantaría ir de nuevo. Entonces me dice, vamos a hacer un recorrido con lo más típico que tiene Manaus, que es el encuentro de las aguas. ¿Qué le funciona a Francisco? No sé si me equivoco, ¿verdad? Digo yo, Francisco, si vos me decís que eso es típico, no, tenés que ir, bueno, no tenés que ir, Francisco. Yo voy con mi señora y empieza el relato. Bueno, estamos acá en el río Negro, se llama así porque miren ustedes el color del río, sí, es negro. Sí, aquí, ¿verdad? Es negro, sí, es negro, tienes razón. Toquen, porque era una lanza, toquen el agua. Sí, ya toqué el agua. ¿Qué temperatura tiene? Está fría, sí, está fría. Okay. Bueno. Ahora vamos a llegar al encuentro de las aguas. Acá estamos en el río Silemoes. ¿Sí? ¿Por qué Silemoes? Porque es en el idioma, no sé qué, de los más ¿cómo se llama? Los indígenas del Amazonas, que me acuerdo la etnia, y ellos le llamaban amarillo. ¿Ven que es amarillo? Sí, señor, es amarillo. Vuelven a tocar el agua. Es preescolar. ¿Ven alguna diferencia? Sí, está caliente. Y ahí me doy la vuelta y le digo a mi señora, este es el ductus. Y es americana. Este es el ductus, eso le conté que se fue conmigo. Este es el ductus, le dije. ¿Voy a sacar fotos? No, yo le voy a sacar fotos. Río Negro. Al día siguiente yo tenía mi clase de ductus en la clase, al congreso, y le dije, esta foto es de ayer. Ustedes saben que es el Río Negro, y el Río Negro es la cava inferior. Y el río Silemoes es el ducto venoso.
Y el encuentro de las aguas es este. Las aguas no se mezclan. Y no se mezclan por varios kilómetros. Pensé que ahí no un ratito, no. Entonces después el día que le empecé a prestar más atención, porque no era tan tonto, dice él, el río Negro trae muchos sedimentos. Por eso la velocidad del río viene a una determinada velocidad, o sea, la velocidad del río está determinada por el sedimento que trae. El sedimento enfría el agua, a diferencia del río Amazonas, el amarillo, que finalmente corre más rápido a otra temperatura. Entonces, las densidades de las dos aguas hacen que no se mezclen por al menos varios kilómetros. ¿Qué pasa con la sangre en la aurícula derecha? No se mezcla. Encuentro las aguas. Después en una clase en Venezuela me dijeron, pero acá tenemos el río Orinoco con no sé quién. A veces no sabía de él. Acá también tenemos en Paraguay, me acuerdo que el río Alén me dijo que también sucede algo parecido. Y el fenómeno es mismo. La sangre ricamente oxigenada que viene del ductus, viene a andar por la autopista, no le interesa nada, tiene que llegar a la aurícula izquierda. Entonces, ahí viene el vestíbulo subdiafragmático. ¿Qué función cumple? Apunta exactamente en la dirección de quién? Del foramen global. Entonces imagínense usted el electrocito, el infractor que viene en la autopista, hace su turbulencia y va recto y ya llega a la aurícula izquierda. ¿Por qué? Pues le tiene que dar oxígeno al corazón, porque de ahí va a ir al ventrículo izquierdo y va a salir a la primera rama de la aorta, que es ¿cuál? Coronaria, correcto. O sea, va a irrigar su propio corazón. Se asegura que su bomba tenga oxígeno, claro. Si vino la autopista, no se mezcló con el otro, y eso es lo que hace anatómicamente hablando. Por eso les cuento la historia del encuentro de las aguas, porque eso sucede fisiológicamente en el feto hasta que se cierra el ducto venoso y la circulación cambia a nivel fetal. Pero es fundamental que esté abierto para asegurar sangre ricamente oxigenada a la aurícula izquierda. Y lo que le hice hincapié en el vestíbulo venoso subdiafragmático es porque literalmente apunta a el foramen oval, que también se va a cerrar después para poder producir el cambio de situación fetal a la neonatal. Termino la clase. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Ya sé que lo voy a buscar por la aliasis. Bueno, anatomía. Viene el cordón umbilical, entra el foramen, no sé lo que es. El seno portal, aliasis, ductus. ¿Por qué aliasis? Porque tengo los extremos en colores. Es el ductus. Y el rojito que viene sería entonces Acá se está alejando el traductor porque está entrando la sangre. No, el que está al lado de la alianza. Ese ya es aurícula, no aurícula. No, el vestíbulo no se encuentra, es microscópico, o sea, solamente en disección anatómica en la que le mostré de eso a la barriga se ve, por ecografía no. Pero la aplicación nada más la naturaleza es tan sabia que está así. Pero el anatomista clásico, que usted no dije, Vesalio o el otro, Arancio, por eso se llama conducto venoso Arancio también, nunca escribieron el vestíbulo venoso. Entonces descubrió mucho después. Ese ya del siglo pasado. Pero anatómicamente está ligado a la aurícula. Sí, está ligado, pero no entra como se dice, porque vos lees que tú y te dice entra la aurícula, te dice no, hay un paso previo. Y ese paso previo para que vaya directo al foramen. Entonces, acá está el ductus, sí, ahí está. Ese es. Identifico el ductus. Sí, ¿cómo? Miren sin color. ¿Dónde está el aliasis? ¿Dónde está el ductus? Sí. No importa que no se puede ver así. No te apures. Ahí no. Estamos hablando de lo mismo y nada.
técnica sagital. Entonces lo que les quiero decir es, está claro, acá viene la vena, el seno portal, no veo la curvatura, pero veo que sale de ahí y se dirige a dónde, hacia el corazón. Y si quiero tener seguridad, ahí está. Ok. A pedido del público. Técnica transversal. Corte de 4 cámaras. Doble el color. De arriba para abajo. Donde aparece la diástasis es el ductus. Cuatro cámaras. Cuatro cámaras. Ahí está. Es el donde te hace así, ahí van a poner. Son dos maneras distintas porque también depende del don sobre el primer texto. ¿Tiene flecha para ver? Ahí apareció. Ese fenómeno que te hace salir así me ahí porque. No, ese no es. Esa es las 4 cámaras. Voy bajando, ahí está. Solo que en el barrido no me han claro. Esto es para clase. Para que ustedes puedan creer, ese es. Después, acá no tengo por ahí fotos, pero se puede hacer de esa manera. Sí, se puede. Sí. Cuando te aparece entonces el aliasing, ¿cómo aseguras que tu volumen de muestra sea solo para el ductus o Tienes que achicar el volumen de la muestra. a 1 milímetro? A 1, depende de la carga estacional que tengas. Sí, a veces menos. Porque cerca del ductus están todas las estructuras vasculares que necesito ajustar. ¿Verdad? Sin color. ¿Dónde está el ductus? Solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque el seno portal hace su curvatura, ahí me hace el ductus. ¿Veo el corazón? No, porque la dirección del ductus hace esto. Pero entonces pasa, yo le digo al paciente, ahí pasa el ductus, ¿dónde es lo que está? Y ahí pasa el ductus, ¿dónde es lo que está? Es que no se ubica porque no sabe que nace del seno portal. En el momento justo que está, ahí va a nacer. Después ya está en la variante anatómica de esto, la mayoría va a estar ahí. Estamos. El primer corte de corazón entonces se ve. No, hacia el nivel de estómago. Acá estamos haciendo al revés. 4 cámaras, ponerle tu color y ahí anda bajando. En algún momento te desaparecen las 4 cámaras y ves la diástasis. Ya buscaba una foto, porque tengo fotos de ese les muestro. Pero vos recomendás ¿no? No, acá estamos en un trimestre, tercero. Yo estoy hablando primero cómo hacer. El primer trimestre, encontrar, tengo también fotos de ductus sin doble, pero ¿Y en qué corte lo recomendás? ¿En el longitudinal? depende de cómo esté ubicado el feto. Pero tiene que ser que existen las dos formas. No, el longitudinal. No. Si no puedo el longitudinal, me voy al transversal. No puedo el transversal, me voy al longitudinal. Por eso tienen que aprender en los dos cortes. Por eso le dije, quieran leer el ductus. Háganme caso. Claro, es fácil evitar los movimientos, el volumen de la muestra, como le digo, 1 o 2 milímetros, el filtro de paso lo más bajo posible, la velocidad de barrido también. El filtro, miren acá, el filtro. ¿Cómo está el filtro? Velocidad de barrido, evitar la contaminación. Esto es muy clásico. Por suerte, gracias a Dios, ductus venoso reverso. No, señora, esa es la cava. El doctor me dijo, no, señora, su ductus venoso está muy bien. ¿Por qué? Porque se confunde. Porque hay una onda reversa y lo que está pasando es superposición de las ondas. ¿Por qué? Porque la cava está al lado del ductus y sí, si yo aquí en mi muestra tomo los dos. Con la diferencia que acá las tonalidades son distintas. Y la cava siempre tiene un flujo reverso fisiológico. El ductus no. Escúchame un momento, ahora iba a hablar de la onda trifásica. Porque la onda trifásica del ducto es característica porque las 3 ondas tienen que ser anterógrafas. O sea,
todas positivas o todas por encima de la línea de base. La cava va a tener su flujo en reverso, sí, ese no es. Acá igual. Esto no es del ductus. Esto por acá hay superposición de imágenes. Ángulo y sonación. ¿Con qué van a corregir? Con la mano derecha. ¿Dónde va a estar la mano izquierda? En el bolsillo. Gracias. Ahora, tienen que tener un reconocimiento acústico y morfológico, pero tienen que encontrar cómo puedo corregir el ángulo. Fíjense este ejemplo. Acá está el ductus. Yo voy a venir acá y voy a caer en 90 grados. Sí. Está mal, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Usar mi mano derecha. Miren cómo uso la mano derecha. No pierdo de vista. Ahí, Moshe. Ahí caí el metro. Ahí caí el cero casi. ¿Qué hice? Cambié la dirección nomás. Recorriste el abdomen de la paciente. Pero ¿qué no perdí de vista? Porque ese es mi punto anatómico de reparo para seguir encontrando el ductus. Porque si cambio y perdí el seno, tengo que buscar otra vez el seno donde está. Entonces no pierdo vista el seno y va a aparecer el ductus en un mejor ángulo para tomar esto en un tercer trimestre. Porque en una vaginal no tengo esa manualidad que puedo tener en el tercer trimestre. ¿Estamos? Bueno, vamos un poquito más rápido. Entonces, tenemos acústico, suena de manera distinta, la cava suena de manera distinta. Entonces, si ustedes escuchan dos latidos de la cava, ya saben que no están en su lugar. Escuchan dos latidos del ductus, ya saben que están en su lugar. Por eso el reconocimiento acústico es muy importante. Entonces, encuentro. Ahí justo estábamos hablando de otro. Ahora te voy a mencionar la monofásica y la bifásica. Encuentro el ductus, sí, ahí está. Anatómicamente, le pongo entonces la ventana del pulsador. Yo tengo que una onda trifásica. ¿Por qué? Porque tienen tres componentes. Lo importante del ductus que le dije recién, la onda trifásica debe ser todas anterogradas, o sea, por encima de la línea de base. Bifásica es porque tiene dos ondas nada más. Y monofásica es la vena umbilical que tiene una sola base. De bifásica, la uterina, buenas noches. Esa es una bifásica. Solo que no usamos nosotros mucho los términos bifásico y bifásico. Para el momento de la descripción sí usamos. ¿Cómo sé que es el ductus? Porque es una onda trifásica de las tres positivas. Ahí te entiendo lo que quieres decir. En esos casos sí usamos, pero en la descripción, que es lo que vos me preguntabas hoy, del informe, no usamos. Eso es más de los más populares. Pero a mí me interesa saber que es trifásica y que las tres ondas estén ¿Cómo posibles. serían las tres ondas? Ahora leemos. Entonces, las tres ondas, ¿qué significa? Vamos a ir un poquito más rápido y así. Tienen tres ondas. La onda S, que corresponde al pico sistólico de máxima velocidad de la sístole del ventrículo. Porque recuerden, lo que está pasando es que el ducto venoso refleja lo que es el corazón, refleja lo que es el ciclo cardíaco. ¿Qué pasa en la sístole ventricular? ¿Qué fenómeno hay? Contracción. Contracción. Si hay contracción, ¿qué está pasando en el ductus? La mayor velocidad. ¿Verdad? Entonces el pico es más alto, sí. Por eso es onda S que se llama sístole ventricular. Pero tiene una segunda fase, que es la onda D. Una pequeña elevación que nunca llega a ser tan alta como la O, a veces la alcanza, pero no suele ser. Generalmente está más baja, que se llama D, que es la onda de llenado diastólico precoz. Por eso lleva la palabra D. ¿A qué corresponde el del llenado diastólico precoz? Está en el momento del pasivo del ventrículo. ¿Qué significa? Se abre la válvula auricular, empieza a cargarse sangre.
porque cae de la aurícula al ventrículo, ¿correcto? Ok, entonces, esa pequeña muesca que hace entonces es la diástole precoz. Y finalmente la onda que más nos interesa, porque esta es la que va a ser, me va a decir cualitativamente si tú sabes o no, va a ser la onda A, que va a ser la de menos velocidad. ¿Por qué? Porque corresponde al llenado activo de los ventrículos o a la contracción de la aurícula. ¿Qué tienen delante de ustedes el ductus? La aurícula. La aurícula en ese momento se está contrayendo. Por lo tanto, ¿qué le pasa al ductus? Y no puede avanzar porque tiene una resistencia, porque su estructura delantera, la que está delante, no le deja. Por eso pierde velocidad. Pero no debe ser más allá de la línea de base. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace finalmente el ductus venoso? Sus tres ondas trifásicas anteroras representan lo que es el ciclo cardíaco. Por eso le expliqué cada fase del ciclo. ¿Por qué? Porque esto después se utilizó mucho tiempo, ahora ya no, para hacer cálculos de insuficiencia cardíaca a través de la sístole, la diástole, etcétera, etcétera. Los ya esos números no los usamos. Pero así nació. Entonces, cuando la onda está negativa o ausente, es patológica. Entonces, ¿cómo voy a informar? Onda A presente, punto. Acá yo le pongo el IP, sí, ahí está el IP de tu unidad igual, porque la onda es positiva. ¿La onda A es positiva? Sí, tiene tres ondas, sí, S, D, A. ¿La A está muy lejos de él? Sí, está muy lejos. Justo miren dónde está la muestra. En el lugar de la alianza. Exactamente en el lugar de la alianza. Entonces, sé que es el ductus porque es la alianza y sé que es el ductus porque es una onda trifásica anterograda. ¿Correcto? Ok. Problema. Onda A ausente. En el punto donde está ausente nos corrió en una diástole cero, por lo tanto ya es patológica. Me da igual que sea reversa. Ahí está lo que voy a preguntar. Así se ve, esa es la alianza. Está optimizada más o menos. Entonces, ¿es fácil hacer el ductus? Pregúntenle a Nerea Maris. Ella hizo este trabajo cuando estaba en su rotación en el King College, de 11 y 14 semanas. Necesitamos hacer 80 ductus venosos para hacerlo de la técnica correcta. ¿Qué les quiero decir? Mañana háganle ductus a todo feto que camina. Porque cuando esté enfermo, quieran buscar el ductus, no encuentran. Entonces busquen todos los ductus sanos que le va a servir para encontrar anatómicamente dónde está. De 11 a 14 semanas, de 20 a 24, de 36 semanas, todos los ductus. Búsquenlo porque a la hora de la verdad no van a encontrar si no tienen entrenamiento y el ductus pasa y yo no le veo. Y ahí está, y lo veo que está, yo no le veo y porque no tengo la situación ni anatómica ni los conceptos que ahora tienen para poder encontrarlo fácilmente. ¿Ok? Muy rápidamente, ¿qué va a decir el ductus venoso? Según el primer trimestre, esto es como alternativa de alteraciones cromosómicas. Si bien la translucencia nucal es la que es la niña bonita, sí, pero se complementa fundamentalmente para el Down. ¿Por qué? Porque el 50% de los Down tienen comunicaciones canal AD. Y el canal AD me va a dar un ductus venoso alterado. Entonces, indirectamente, 11 a 14 semanas, una translucencia nucal aumentada, un ductus venoso alterado. Y tiene 4 patas, la leche, blanco y negro, y puede ser que sea baja. Pero hasta que no tenga el cariotipo, no puedo decir que está. ¿Verdad? Eso me sirve. Lo mismo, primer trimestre, acá está comparando la utilidad de todos los marcadores. Fíjense, lo útil es muy amplio, no me sirve tanto. Esto me sirve más, claro. Este significa, está acá el A, todo. La translucencia, la A, la fi beta, la edad materna, me sirve más. Pero el ductus venoso me sirve menos. Pero se comporta entonces como que
segundo nivel de screening que pueda ayudar a eso, a buscar esas condiciones. Condiciones, esto que va a pasar acá, es lo que les decía, el ducto venoso refleja de alguna manera el ciclo cardíaco. Entonces puedo hacer cálculos de precarga, poscarga, sí. ¿Para qué? Para buscar insuficiencia cardíaca. Y se han descrito muchas patologías como estas relacionadas al ductus. Este sí me interesa porque lo vamos a ver en la clase en general. Sí, hablamos después, yo tengo 10 minutos más. ¿Verdad? 10 minutos más. ¿Tú ya te vas? Sí. Bueno, hablamos por teléfono. Listo. Hay una condición que es el síndrome de transfusión fetal. No se preocupen si no me entienden bien, porque cuando debemos gemelar van a entender mejor, pero el mensaje es: cuando tengan una gestación monopoliar diamniótica con un ductus alterado, eventualmente una hidrocencia nuclear aumentada, pero por sobre todo el ductus alterado, tienen 12 veces más de probabilidad de que hagan un síndrome de transfusión fetal. O sea, un indicador temprano de transfundido precoz. Estamos en 14. Todavía no hizo toda la alteración de condición. Y para lo demás vamos a ver cuando veamos gemelar la salud. Pero de eso me sirve en gemelares. Acá viene la otra pregunta del millón. En tercer trimestre, hipoxia, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense ustedes los cálculos. A las 20 semanas la cantidad de sangre que pasa por el ducto venoso oxigenada es del 30%. Porque el feto vive en condiciones de hipoxia. Por eso que pasa tanto la sangre. Y entre las 30 y las 40 nada más pasa 20. Pero cuando el feto está hipóxico, la cantidad de sangre que pasa por el ducto es 70%. ¿Por qué? Porque se vasodilata para permitir más cantidad de la autopista que venía el colega que le va a dar el solo de esa es la situación del ducto venoso en la hipoxia. Ahora bien, le va a servir esto mucho, y ahí viene un poco tu pregunta de no sé quién me preguntó cuándo interrumpir. Este es un trabajo espectacular. Enrico Ferrazzi de Italia. Ellos intentaron identificar la secuencia temporal de los cambios anormales del Doppler, en las restricciones severas y precoces. Lamentablemente, yo soy pirata de la bibliografía. Y salió, hoy es 21, ¿verdad? Salió el 14 de marzo un trabajo muy parecido que tuve acceso, pero no a todo el artículo todavía, muy parecido a este que habla exactamente, y en inglés español se le ha cambiado por un manual. Pero lamento porque todavía no lo he publicado, está solamente el abstract que habla exactamente lo mismo. Con lo cual, esto es del 2002, sí, pero está vigente en 2026. Por eso le quiero preguntar, no es esa biografía vieja, no. Salió ahora, hace una semana. Solo que todavía no tengo el artículo. Ya la semana que viene espero que se publique y ahí lo voy a tener. ¿Qué quieren hacer? Identificar las restricciones intrauterinas severas y precoces. Entonces, ellos decían, bueno, vamos a ver, hay cambios que son tempranos, que se miden por la arteria umbilical, ausente, o el fenómeno de centralización del feto. Es lo que decía antes, centralizó, saquemos. Es lo que hacíamos. O el centralizó, aguante. Es lo mismo. Entonces son cambios tempranos. ¿Qué pasa? Hay una mortalidad del 50% de estos fetos y tienen una muerte a largo entre 15 y 16 días después. ¿Qué implica? Yo le hago hoy la cerebral media y la umbilical están alterados. A los 15 días el 50% de los fetos se van a morir. O sea, tengo 15 días para madurar, tengo 15 días para trasladarle, tengo 15 días para quedarme tranquilo. Por eso no se saca el momento hoy de la centralización del feto. Pero ¿qué pasa con los cambios tardíos? Y aquí ya entra el
Cambio tardío que son el flujo reverso de la arteria umbilical o el ducto venoso. Aquí, flujo reverso, arteria umbilical, ducto venoso reverso. Ahora te paso. ¿Quieres hablar? Ahora te cuento. Entonces la mortalidad es de 3 a 4 días del 50%. Le hace, si tengo un ducto venoso alterado o un flujo reverso de la arteria umbilical, signo de que en 3 o 4 días ese retorno, la mitad de ellos se van a morir. Pero obviamente esto va a ir de la mano con la cerebral, porque si no, no se va a morir tan fácil. Le digo eso para el manejo, por eso es que insistimos, ¿cómo está el ducto? ¿Está bien? Y esperen, para que vean. Esta literatura me avala del siglo XVI. Y como les digo, fue refrendada reciente y con otras más. ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo yo? Para mí es igual el IP o la onda A. Porque esto es lo que hicieron. Bachelard, él analizó cuando está la diástole cero o no hay, versus el ducto venoso normal, versus el IP del ducto venoso anormal o la onda A ausente. Miren ustedes, hay más mortinatos en estas condiciones y no hay diferencias entre tomar el índice de pulsatilidad o la onda A ausente. Para mortinatos, para muerte neonatal o para muerte perinatal. Es igual. Entonces, me da igual que el IP de tanto percentil, ¿está presente o está ausente? Está presente, entonces está bien. No uso percentiles por salud mental, es más fácil saber. La onda está mal, afuera. Su IP va a estar mal. La onda está bien, sí. Entonces, aunque el IP esté normal, se transporta una cosa a la otra. Y por último, esta sí ya es la última diapositiva. Hemodinámicamente, ¿qué le pasa al feto? Esto es José María Carrera. Él escribió el primer libro de Doppler en castellano hace muchos años. Un querido amigo español que hoy se ha jubilado, pero me cedió gentilmente esta diapositiva. Él dice, hay cambios aislados en la arteria umbilical. Aislados. Y esto es, fíjense, 28 días antes de la muerte del feto. La secuencia que se va produciendo, ¿verdad? A continuación hay un fenómeno de precentralización, un fenómeno de centralización inicial. El istmo aórtico se altera, y no hablamos de istmo aórtico, y no porque lo único que me sirve es predecir antes más, pero ya con todo lo demás yo no necesito hacer istmo aórtico. Con cerebral, umbilical y venoso me alcanza. El istmo aórtico me va a predecir un poco más, pero no lo voy a sacar porque el istmo aórtico está alterado. Hay un flujo reverso de la arteria umbilical. El ducto venoso está en cero, recién se volvió cero. A continuación la vena cava, se altera. Hay un reflujo del ducto venoso y miren cómo él coincide 4 días antes. Hay un fenómeno de descentralización. La vena umbilical está pulsátil. El perfil biofísico le va a dar aquí recién D2, y en la monitorización va a ser siguiente. Esa es la cascada que se produce hemodinámicamente hablando. ¿Está claro hasta aquí? ¿No hay preguntas? Muy bien, ahora le voy a parar más. Solo van a empezar lo que voy a decir. Esto no es cierto. Toda la clase de hoy fue una mentira. Este es un, ¿cómo se llama? La simulación. Esa era una cámara oculta para ti más, no sé lo que veían antes. No se cumple estrictamente como dice, pero eso vamos a hablar después. Con que tengan esta información para manejarse con el Doppler es suficiente, pero que entiendan y piensen hemodinámicamente qué está pasando, cómo voy a tomar el vaso, qué me dice el vaso y cómo voy a interpretar el vaso. Entonces, vuelvo a lo mismo al inicio de la esta mañana.
Doppler es muy fácil. Se dan cuenta que lo complejo es entender termodinámicamente qué le pasa. Y ella es hacer